para lo que es el análisis de laboratorio. En total son 10 análisis o técnicas de análisis que vamos a ver. En la anterior clase práctica hicimos sobre la humedad, ¿no? Entonces vamos a ver como primera técnica esta, lo que es la humedad y los diferentes análisis que hay justamente para identificar o determinar, mejor dicho, la humedad de los alimentos. El segundo que vamos a ver van a ser cenizas, el tercero acidez, el cuarto azúcares, cómo se terminan, el quinto proteínas, el sexto pH, el séptimo fibra, el octavo los sólidos totales, el noveno la materia grasa y el décimo análisis la densidad, ¿no? Entonces esos son los análisis que vamos a ver. Yo sé que en la mayoría es muy posible que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Y también ese es el objetivo de realizar este tema o esta unidad, justamente para ver el conocimiento también que ustedes ya han adquirido en el caso de bromatología 1, ¿no? Donde ya han realizado o han identificado análisis, etc. Entonces, la forma en cómo vamos a desarrollar la unidad es, como ustedes saben, todas las clases se hace una evaluación participativa. Entonces vamos a ir viendo los análisis y ustedes van a irme diciendo qué es lo que saben de ese análisis o qué creen, o incluso si es que no lo han visto, qué se determina, ¿no? O cómo se puede llegar a determinar ese análisis. Entonces, de esa forma lo vamos a hacer. Un ratito. Entonces, como les decía, vamos a empezar con lo que es humedad. Pero antes de eso, comprender también que en las técnicas de análisis que se aplican en relación a todas las que les he nombrado, se pueden clasificar en técnicas físicas, químicas e instrumentales, ¿no? Obviamente. En el caso de las físicas, tenemos la densidad, el grado alcohólico, el punto de fusión. Son más que todo determinaciones constantes. En el caso de las químicas, son las reacciones que se dan entre los componentes de los alimentos, ¿no? Como la acidez, la rancidez. Están los instrumentales, efectivamente, donde ya se utilizan instrumentos o equipos específicos para la determinación, ¿no? de un análisis, como lo que es la espectrofotometría, la cromatografía también, ¿no? Entonces se pueden dar en relación a eso las diferentes técnicas. Algo importante en la realización o la aplicación de un análisis es el peso que se utiliza, ¿no? Como ustedes saben, o la medida que se utiliza para poder obtener una muestra representativa y utilizarla para posteriormente aplicar el análisis, ¿no? Este peso o esta medida se la realiza por medio de una balanza analítica que tiene que tener una precisión que es muy importante, ¿no? Entonces, la precisión puede estar, o la diferencia de presión que puede existir en la balanza es de un 0,1%, ¿no? Para que no exista demasiada variación y obviamente tengamos mucho más precisión con el resultado que vayamos a obtener. Eso, como les decía, dependiendo del tipo de balanza también, ¿no? Eso dependiendo de la muestra y cómo se tiene que ir aplicando el instrumento para poder dar lugar a la pesada. La temperatura en los alimentos es importante porque hay algunos análisis que determinan o tienen como característica o como factor, más que todo, una determinada temperatura para aplicar el análisis, ¿no? Entonces eso también es importante porque dependiendo de la composición del alimento y la temperatura que éste va a comprender, va a poder ser identificado en el análisis, ¿no? Puede ser que exista una variación. Por ejemplo, en el caso de la leche, normalmente
o todas las muestras en general tienen que ser homogéneas. En el caso de la leche, al tener tal vez en algún caso la muestra un porcentaje alto de grasa, entonces se tiene que diluir esa grasa, ¿no? Y eso por medio de la temperatura. Entonces, por ejemplo, dentro de esas características se puede considerar la temperatura. Los resultados que se pueden ir obteniendo o la preparación de algunos reactivos, como ustedes han visto, pueden estar relacionados con estos diferentes porcentajes, ¿ya? Están las titulaciones, que normalmente se manejan dos concentraciones, que es la normalidad y la moralidad. Las soluciones indicadoras, que en su mayoría, o las que mayormente se utilizan, son la fenolftalina y el naranja de metilo, y obviamente otras más, ¿no? Pero las más básicas. Las mediciones del volumen, ¿no? Que tiene como característica considerar el menisco inferior. Y bueno, ¿no? Sabemos que en relación al momento en el que se debe aplicar un análisis, existen errores frecuentes. ¿Cuáles son esos errores frecuentes? La pesada, como habíamos desarrollado anteriormente, ¿no? Y luego está el material, que hay que saberlo utilizar. Hay que tener siempre considerado que el material tiene que estar limpio, seco, ¿no? La preparación de las soluciones, no tiene que haber un error en la preparación porque obviamente va a afectar al análisis. Entonces, consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. La preparación de la muestra, ¿no? Eso también. Por ejemplo, en bromatología 1 hemos visto cómo se tienen que preparar las muestras, cuáles son las características, etc. Entonces, para todos los análisis se necesita una muestra homogénea, ¿no es cierto? Siempre tiene que considerarse la composición del alimento para poder dar lugar a una muestra homogénea y no exista variaciones por esto, ¿no? No tiene que ser considerado dentro de un error. Los resultados van a dar lugar a que sean obviamente más precisos. El método de homogeneización, como les decía, va a depender del tipo de alimento, ¿sí? No todos los alimentos se van a homogeneizar de la misma forma. Por ejemplo, en el caso de la leche, les decía que lo tenemos que homogeneizar por la presencia de grasa, por temperatura. Entonces vamos a utilizar la temperatura para homogeneizar, es un método, ¿no? En otro caso, tal vez, si es una muestra sólida, tal vez necesitamos tamizar la muestra, y así, ¿no? Entonces el método va a estar identificado de acuerdo al tipo de alimento. Equipos que normalmente se utilizan para poder dar lugar a la preparación de la muestra son la ralladora, licuadora, espátulas, cucharillas, que van a dar lugar a la preparación de la muestra. Ahora vamos a ver estos análisis que les decía sobre los análisis físico-químicos, que son estos 10, donde ya ustedes quiero saber qué es lo que conocen de ese análisis, ¿no? Esos análisis obviamente nos permiten dar lugar o realizar un control de calidad sobre el alimento. Es una herramienta indispensable para el estudio, ¿no es cierto? Y una aplicación del control de calidad de los alimentos, ¿no? Es por eso que se aplica, se realiza constantemente los análisis bromatológicos para conocer la calidad de ese alimento y mantenerla también, ¿no? Si bien un alimento ha salido dentro de una buena calidad, se tiene que mantener. Y para eso, verificarlo por medio de análisis igual, ¿no? Bromatológicos. Bien, como les decía, vamos a ver todos estos análisis. Obviamente son más. Y vamos a empezar a lo que se refiere con la humedad. Eso es lo que hemos visto justamente en la anterior clase, ¿ya? Entonces, a ver, ¿quién me dice sobre la humedad? ¿Qué es lo que se determina? ¿Por qué se determina? ¿Qué método conocen para determinarlo? Aparte de los que hemos visto, tal vez. ¿Quién? Voluntarios. Y después yo ya voy diciendo quiénes. ¿No hay voluntarios? Ingeniero, Sí, dime, Sally. en la humedad tal vez sería para determinar la cantidad de agua que va a llegar a tener el alimento, lo que se va a llegar a analizar.
el compuesto. ¿Ya? ¿Por qué es importante determinar la cantidad de agua en un alimento? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué es importante este análisis? Porque Yo, eso lo... ingeniera. Sí, dime, Joseph. La cantidad de humedad en los alimentos es para preservar, digamos, más que todo la composición del alimento y además evitar que haya contaminación de microorganismos, tanto dentro de lo que es los factores y fuera del ambiente. Ya. Bien. Entonces, efectivamente la humedad es un dato valioso acerca de del estado de conservación del alimento, ¿no? Con la humedad vamos a poder identificar cuánto tiempo de vida va a tener ese alimento, porque es un factor que da lugar, si no está controlado, a que se desarrollen los microorganismos fácilmente, ¿no? Ahora, hay una importancia del agua en relación a eso que ustedes también lo han nombrado. Regula la temperatura en organismos vivos, es un solvente, transportador de nutrientes, eliminación de los desechos y tóxicos y es un lubricante. Efectivamente, dentro de las propiedades que genera el agua sobre el alimento, ¿no? Y necesitamos que tenga en algunos casos el alimento mayor cantidad de agua para generar ciertas características sobre el alimento o menor cantidad de agua por las mismas razones, ¿no? También. La importancia entonces en relación de lo que les decía, ¿no? Para generar estos diferentes tipos de características sobre el alimento. Plastificante, regular la dinámica de acción de las macromoléculas, es decir, la presencia de estas enzimas que son importantes también dentro del alimento y generan ciertas reacciones positivas en nuestro organismo o incluso en el mismo alimento también. La influencia sobre el sabor, la textura, ¿no? Sobre obviamente el deterioro de los alimentos. Entonces, dependiendo del alimento, tenemos que considerar qué cantidad de agua debe tener. En el caso de los procesados específicamente, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las características, ¿no? Y como les decía, más que todo en relación al alimento procesado, que se va a identificar el agua justamente para poder medir el tiempo de vida, ¿no? Que este va a tener. Si hablamos en el caso de la composición en general de los alimentos con respecto al agua, es otra cosa, ¿no? Aquí vamos a hablar ya de dos tipos de agua que se pueden encontrar en el alimento. Estas son el agua libre y el agua ligada o el agua unida. A ver, ¿quién sabe dar conceptos sobre esto? ¿Qué es el agua libre y qué es el agua unida o ligada en un alimento? ¿Quién me dice eso? A ver, Silvia. ¿Qué será el agua libre o ligada en un alimento? Ingeniera, Sí, Grisel. en relación al agua libre, se podría decir que este se puede evaporar o secar. Y en cuanto al agua ligada, este podría ser una combinación químicamente a una proteína. No sé si está bien. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, ingeniero, Sí, dime, René. el agua libre, si no me equivoco, es el que se encuentra entre las células y el agua ligada es el que se encuentra en la superficie de los tejidos. Ya. A ver, ¿alguien más? A ver, Jacqueline. Jacqueline.
Si no me responden, asumo que no están en clases, ¿no? Están haciendo otra cosa. Leslie Domínguez. Ingeniero. Doctor. Rocío. En cuanto al agua ligada, a lo que me acuerdo son las que se encuentran dentro de las moléculas del alimento, y en cuanto al agua libre se encuentran en la periferia de los alimentos. Ya. Bien, a ver. Yo puedo decir, el agua libre, bueno, es la que se puede eliminar fácilmente. Y el agua ligada es la que no se puede eliminar fácilmente. Bueno, también, bueno, este tipo de agua se encuentran en las proteínas, en los lípidos y carbohidratos. Y las aguas libres están en las vitaminas y minerales. Ya. Bien, entonces, obviamente haciendo referencia a cómo está repartida o distribuida, perdón, el agua, ¿no? En el alimento. En relación a lo que decían Silvia, ¿no? Está más que todo relacionado desde ese punto. Dentro de la composición química del alimento, ¿no? Dependiendo de esta composición, cuanto más compleja es, más difícil es eliminar el agua del alimento. Cuando el alimento es mucho más simple en su composición, entonces es más fácil eliminarla, ¿ya? Y eso es lo que se quiere dependiendo del tipo de alimento. Entonces, el agua libre, este agua, no tiene restringida su movilidad, ¿no? Por la composición que pueda representar, obviamente, por efecto de su interacción con solutos u otras interacciones. Por lo tanto, es un agua fácilmente disponible o eliminable. Entonces, haciendo referencia a lo que les decía, a la composición química que tiene el alimento. En el caso del agua unida, agua ligada, tiene una movilidad restringida por efecto de su interacción. Entonces, es un agua difícilmente disponible o eliminable. Y tiene que ver con esa complejidad, ¿no? Los nutrientes menos complejos, efectivamente, son las vitaminas y los minerales. Los más complejos son los carbohidratos, las grasas, las proteínas, ¿no? Entonces, en relación a eso, vamos a identificar estos. Ahora, en un alimento están los dos, ¿sí? Puede ser que en uno exista mayor cantidad que en el otro, pero están presentes los dos, y eso es un agua total, o denominada actividad del agua también, ¿no? En relación a esa actividad de agua es que se consideran estos dos, el agua libre y el agua ligada o el agua unida, ¿sí? Matemáticamente o dentro de esa expresión matemática se la puede calcular, ¿no? Y saber la cantidad de agua que éste tiene. El parámetro que se obtenga de la actividad del agua, ¿qué estamos diciendo que es la actividad del agua? La suma del agua libre más el agua ligada comprendida dentro de un alimento. Esa es la actividad del agua. Entonces, cuando se realiza un análisis para identificar la actividad del agua, están relacionadas ambas, las dos. Por lo tanto, sí es importante saber la diferencia de uno con respecto al otro, ¿no? Si yo quiero determinar la actividad del agua de un alimento procesado, es más seguro que esté determinando la cantidad de agua unida que éste tiene, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de una fruta, ¿no? Dando lugar a que no es un alimento procesado, entonces se estaría tomando o identificando, mejor dicho, los dos, el agua libre y el agua unida o ligada de ese alimento. ¿Por qué? Porque necesitamos saber esto, de todos los alimentos procesados o no procesados, cuál es la cantidad de agua que éste tiene para saber cuánto de vida en cuanto a su conservación va a tener, ¿ya? Ahora, por lo tanto, el parámetro que se maneja es este, ¿no? El que tienen ahí. Ese parámetro va a estar relacionado con respecto al tipo o a los microorganismos, más que todo, ¿sí?
Entonces, a una actividad mayor de 0.6 o menor de 0.6 no hay riesgo. A una mayor sí, ¿no? Porque si el alimento representa este valor, quiere decir que el alimento va a tener un tiempo de vida mucho más prolongado. Por lo tanto, es de esta manera que se tiene que ir identificando el agua en el alimento. Libre, ligada. Ambas es la actividad del agua, ¿ya? Libre es la que va a ser más fácilmente eliminable del alimento. ¿Por qué? Porque no está unida a sustancias complejas del alimento, como son en este caso las vitaminas y los minerales. En el caso del agua unida o ligada, genera la interacción con sustancias mucho más complejas, como por ejemplo los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Que no permite la movilidad fácilmente del agua y por lo tanto es más difícil de eliminarla y quitarla, ¿no? Del alimento. Esto haciendo referencia al momento que se toma esa acción de querer eliminarla o disminuir dependiendo del tipo de proceso, ¿ya? Entonces eso más que todo. Aquí está ejemplos sobre esta actividad del agua y los rangos que se pueden considerar y en relación a estos los microorganismos que se puedan presentar, ¿sí? Independientemente, tomando en cuenta, mejor dicho, también la composición que tiene ese alimento, ¿no? La actividad del agua, fíjense que en los primeros están altos, ¿no? Y están referentes justamente a los alimentos que representan. Nosotros notamos que tienen una cantidad de agua importante. Y eso también genera características importantes en el alimento, ¿no? ¿A qué me refiero? En el caso de las frutas, las verduras, las carnes, sabemos que tienen una cantidad de agua importante y son alimentos que fácilmente se descomponen, ¿no? No tienen un tiempo de conservación prolongado. Y obviamente su actividad de agua es la más alta, los microorganismos que se puedan presentar. Ahora fíjense, por ejemplo, en el caso de los caramelos, ¿no? Los caramelos y las frutas desecadas, que sabemos que tienen un contenido mínimo de agua, ¿no? Y está el parámetro que se está nombrando, y los microorganismos que sí pueden presentarse en relación a este rango, ¿no? Es decir, que se pueden dar lugar a ser inhibidos en relación a esta actividad de agua. Entonces, esto es importante en relación a la conservación. Nos permite saber el tiempo de conservación del alimento siempre y cuando corresponda a esta actividad. Si variara, si fuera en el caso de los caramelos y frutas desecadas mayor, obviamente ya va a tener tendencia a sufrir una descomposición por este tipo de microorganismos. Y así. En el caso de las pastas secas, etcétera, sabemos que tienen menor todavía contenido de agua y la proliferación en este caso de los microorganismos es prácticamente nula. Pero si no se ha generado una buena